50 años después. Dictado por el Espíritu Emmanuel, psicografiado por Francisco Cándido Xavier. Primera parte. Capítulo 5. La prédica del Evangelio. Saludado por la mirada ansiosa y confiada de todos, Nestorio comenzó a hablar con emocionada sinceridad. Hermanos, siento que mi pobreza espiritual no puede sustituir al corazón de Policarpo en esta tribuna, mas es preciso que el fuego sagrado de la fe se mantenga en las almas. Asumiendo la responsabilidad de dirigiros la palabra esta noche, recordé mi infancia para contaros que vi a Juan, el apóstol del Señor, que por largos años iluminó la iglesia de Éfeso. El gran evangelista, en sus éxtasis de fe, nos hablaba del cielo y de sus visiones consoladoras. Su corazón estaba en permanente contacto con el del Maestro, de quien recibía la inspiración divina como último discípulo en la tierra, santificándose sus lecciones y sus palabras con el soplo elevado de las verdades celestiales. Evoco estas lejanas reminiscencias para recordar que el Señor es la misericordia infinita. En mi pobreza material y moral no he vivido sino por su inagotable bondad y quiero invocar en este momento para mi corazón su misericordiosa asistencia. Desde pequeño he vuelto mis ojos hacia las más sublimes enseñanzas de su amor, y me parece también haberlo visto en su apostolado de luz por nuestra redención en la faz oscura de la tierra. A veces, como impulsado por un mecanismo de maravillosas emociones, tengo la dulce impresión de que todavía lo estoy viendo junto al Tiberíades, enseñando la verdad y el amor, la humildad y la salvación. Se me figura frecuentemente que aquellas aguas claras y sagradas me cantan en el corazón un himno de eterna esperanza, y a pesar de los velos espesos de mi ceguera, siento que lo contemplo en Nazaret o en Cafarnaúm, en Cesarea o en Betsaida, juntando las ovejas extraviadas de su aprisco. Sí, mis hermanos, el Maestro nunca nos abandonó en su apostolado divino. Su mirada percuciente va a buscar al pecador al más recóndito escondrijo de iniquidad, y es por su ternura infinita que conseguimos caminar indemnes por los desfiladeros del crimen y del infortunio. Por mucho tiempo habló Nestorio de los recuerdos más gratos de su corazón, su infancia en Grecia, las encantadoras descripciones de Juan Evangelista a los queridos discípulos, los sermones y ejemplos del Señor, sus visiones de los planos celestiales, los recuerdos de presbítero Johannes, a quien el inolvidable apóstol había confiado los textos manuscritos de su Evangelio. Todo era expuesto a la asamblea por el liberto con los colores más vivos e impresionantes. El auditorio escuchaba su palabra conmovido, como si los espíritus, transportados al pasado en las alas de la imaginación, estuviesen contemplando todos los acontecimientos relacionados con el relato. La misma Tulia Cebina, que no conocía el cristianismo sino en forma superficial, se mostraba profundamente sensibilizada. En cuanto a Celia, lo recibía alegremente, admirando su coraje y su fe, en vista de su futura posición material junto a su padre, y meditando al mismo tiempo en la circunstancia de que él nunca le había revelado sus creencias, ni siquiera en las clases que le daba, evidenciando así el respeto que le merecían las creencias ajenas. Después de haber narrado sus recuerdos de Éfeso con sus figuras más eminentes, habló para comentar la lectura de la noche. Para tocar el punto evangélico de esta noche, acordémonos que Jesús no podía condenar los lazos humanos y sacrosantos de la familia,
mas sus palabras, proferidas para la eternidad, abarcan y abarcarán todas las situaciones y todos los siglos venideros, de modo de demostrar que la fraternidad es su objetivo y que todos nosotros, hombres y grupos, colectividades y pueblos, somos miembros de una comunidad universal. Fraternidad esa que un día nos integrará a todos como hermanos bien amados y para siempre. Sus enseñanzas se referían a aquellos que, cumpliendo la voluntad soberana y justa del Padre que está en los cielos, marchan a la vanguardia de los caminos humanos en demanda de su reino de amor, lleno de bellezas imperecederas. Los que saben acatar en este mundo los designios de Dios con humildad y tolerancia, con resignación y con amor, llegarán más rápido junto a aquel que se nos reveló hace 100 años como camino, verdad y vida. Esos espíritus amorosos y justos que se han iluminado interiormente por la comprensión y la aplicación de las enseñanzas a través de toda la vida, estarán más cerca de su corazón misericordioso, cuyas pulsaciones sagradas repercuten en nuestro propio ser por la magnanimidad infinita que sentimos en torno de nuestra alma, en todos los pasos de nuestra vida. Tales criaturas son desde ya sus hermanos más próximos por la iluminación evangélica en el cumplimiento de las leyes del amor y del perdón. Dentro, pues, de esas luces prodigiosas de verdad, nos sentimos obligados a ampliar el concepto de la familia en el plano universal, disminuyendo el criminoso egoísmo que a veces nos toma por asalto el corazón, creando los gérmenes de la discordia y del sufrimiento en el propio hogar. Si un hombre es una partícula divina de la colectividad, el hogar es la célula sagrada de todo el edificio de la civilización. Un hombre divorciado del bien y un hogar envenenado por los desvíos del sentimiento producen los desequilibrios singulares que atormentan a los pueblos. Jesús conocía todas nuestras necesidades y apreció nuestra situación no solo con miras a la época actual, sino a la de todos los siglos del futuro. Creo que el Evangelio no podrá ser comprendido integralmente en nuestros amargos tiempos de división y decadencia. Sin embargo, mientras las fuerzas más poderosas del mundo se concentran en este imperio lleno de orgullo e impiedad, otras energías profundas trabajan en su organismo atormentado, preparando el advenimiento de las civilizaciones del porvenir. Hasta ahora, las águilas romanas dominaban todas las regiones y todos los mares, mas vendrá un día en que esos deseos de ambición y tiranía han de rodar de sus pedestales en una tempestad de cenizas y de sombras. Otros pueblos serán llamados a dirigir los movimientos del mundo, pero en tanto el espíritu agresivo de la guerra permanezca entre los hombres cual monstruo de ruina y de sangre, es señal de que las criaturas no se han perfeccionado interiormente para ser los hermanos del Maestro, puros y pacíficos. La tierra vivirá fases evolutivas de sufrimiento y de experiencias dolorosas, hasta que la comprensión perfecta del Mesías florezca para las almas de todo el mundo. Hasta ahora, el cristianismo se ha desarrollado con las lágrimas y con la sangre de sus mártires, mas los espíritus del Señor, cuyas voces escuché en mi juventud en las sagradas reuniones de la iglesia de Éfeso, aseguraban a los discípulos de Juan que no pasará mucho tiempo sin que los seguidores de Cristo sean llamados a colaborar en las esferas políticas del mundo para disipar las tinieblas y la confusión de su red de engaños. En esta época, mis hermanos, tal vez la doctrina del Maestro sufra el insulto de aquellos que navegan en el vasto océano de los poderes terrestres llenos de vanidad y despotismo. Es posible que espíritus turbulentos y endurecidos
intenten tergiversar los valores de nuestra fe desvirtuándola con las exterioridades del politeísmo. Mas ay de los que ejecutaren semejante atentado en vista de las verdades que nos orientan y consuelan. En los esfuerzos de la fe, jamás olvidemos la exhortación del Señor a las mujeres de Jerusalén que lloraban al verlo maltratado bajo el madero infamante. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque días vendrán en que se dirá: dichosas las estériles, dichosos los vientres que nunca engendraron y los pechos que nunca amamantaron. Se podrán todos los hombres a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas cubridnos, porque si así proceden con el leño verde, ¿qué se hará entonces con el leño seco? Ay de cuantos abusaren en nombre de aquel que nos asiste desde el cielo y conoce nuestros más recónditos pensamientos, pues más tarde, conforme lo prometió, la luz de lo alto se derramará sobre toda la carne y la voz de los cielos será oída en la tierra a través de las más dulces enseñanzas y de las más elevadas profecías. Si se desanimasen los hombres, han de venir hasta nosotros los ejércitos de sus ángeles atestiguando su misericordia. Es que, mis hermanos, el reino de Jesús debe fundarse en los corazones, en las almas, y no se conciliará nunca en este mundo con ninguna expresión política de egoísmo humano o con las doctrinas de violencia que sustentan los estados de la tierra. El reino del Señor sufrirá por mucho tiempo la execración del lugar santo por la falsa interpretación de los hombres. Pero llegará la época en que la humanidad, hoy decadente y corrupta, se sentirá en el camino de una Jerusalén gloriosa y liberada. Tengamos la convicción de que el reino de Jesús no está en los templos ni en los manuscritos materiales que el tiempo se ocupará de aniquilar en su paso incesante, y sí, de que los fundamentos divinos han de ser construidos en lo íntimo del hombre, de modo que cada alma pueda afianzarlos por sí misma, a costa de esfuerzos y lágrimas, en el camino de las moradas gloriosas del infinito, donde nos aguardan después de la jornada las bendiciones del Cordero de Dios, que se inmoló en la cruz para redimirnos del infortunio y del pecado. Después de una oración, Nestorio terminó bajo la mirada cariñosa y conmovida de cuantos seguían su palabra fluida a través de las consideraciones sobre el Evangelio. Algunos asistentes lloraban sensibilizados en armonía con las impresiones del orador. En esas asambleas primitivas, cuando el mesianismo doctrinario estaba saturado de enseñanzas puras y simples, el expositor de la Buena Nueva estaba obligado a explicar los puntos evangélicos en relación con la vida práctica de alguien que estuviese en duda. Así fue que después de la alocución, numerosos compañeros se acercaron al orador y solicitaron su opinión fraterna y sencilla. Mi amigo, preguntó uno de los estudiosos presentes, ¿cómo explicar la sensible diferencia que existe entre el Evangelio de Mateo y de Juan, o entre los relatos de Lucas y la epístola de Pablo? ¿No fueron todos los apóstoles del cristianismo e inspirados por el Espíritu Santo? Sí, aclaró el interpelado, pero convengamos que a cada trabajador Jesús concedió una tarea. Si Lucas y Mateo nos mostraron el pastor de Israel encaminando las ovejas extraviadas al redil de verdad y de vida, Pablo y Juan nos revelaron al Cristo divino, Hijo de Dios vivo, en su sublime misión universalista para redimir al mundo.